Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes para hablar de un tema que, bueno, ha generado mucha polémica porque se conoció un borrador de una iniciativa que pretendía prohibir las plataformas de movilidad en Colombia. Se han venido desarrollando una serie de reuniones, pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, del ministro de Transporte, pero ahora tenemos un invitado muy especial para que nos cuente finalmente qué va a pasar con este asunto. Incluso ya los taxistas están diciendo que se van a tomar los aeropuertos del país. Vamos a ver qué pasa. Doctor José Daniel López, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Buenos días, Diego. Un saludo muy cordial a toda la gente que nos ve a esta hora a través de los canales digitales de Semana. Qué alegría volverlos a ver. Bueno, doctor José Daniel, ¿qué va a pasar con las plataformas de movilidad? ¿Se van a prohibir, sí o no? No, no se van a prohibir. Había un borrador que quería prohibirlas, un borrador publicado en la página web de la Superintendencia de Transporte, un borrador que contenía unas medidas draconianas, ordenaba el bloqueo de las aplicaciones que los colombianos tenemos en nuestro teléfono celular, un borrador que le imponía multas de 10 millones de pesos a los millones de colombianos que como yo nos movemos por aplicaciones de movilidad y no solo nos arruinaban, sino que nos quitaban algo tal vez más valioso que la plata y es la libertad. Y le fijaban también a los conductores multas o movilizaciones más bien de hasta 3 meses por el simple hecho de salir a trabajar. Si este borrador se hubiera convertido en ley, Diego, y televidentes, habríamos visto como 100.000 trabajos, que es el número de conductores que generan ingresos, que sostienen a sus familias, que cumplen sus sueños a través de estas aplicaciones, habría habido 100.000 personas que se habrían quedado sin fuente de ingresos, pero por fortuna, y para no andar en lo que ya pasó, ayer llegamos a un acuerdo con el gobierno nacional en una reunión con el ministro de Transporte, la ministra del Trabajo, la ministra de las TIC, el ministro de Ciencias, orientado a que este borrador de proyecto de ley se suspende, no va más hasta tanto no se alcance un consenso. Pues eso sin duda es una buena noticia, doctor José Daniel, porque es que además realmente intentar prohibir es desconocer la realidad mundial, los avances tecnológicos y bueno, la regulación, que es otro asunto que está pendiente, pero la prohibición era algo totalmente descabellado. De acuerdo, es que, Diego, usted lo dice, en ninguna parte del mundo se ha tomado la decisión de prohibir aplicaciones de movilidad. Lo que ha pasado en muchos países es que han reglamentado. Esto se trata no de prohibir, se trata de reglamentar, de entender cómo son los equilibrios entre taxis y carros particulares, de entender cuáles son las contraprestaciones de las aplicaciones, de entender cuáles son los derechos y las garantías de los conductores, de los usuarios, cómo funciona el tema de los usuarios, de los seguros, perdón, del registro. Es en eso en lo que se han concentrado los países. Y acá hemos estado metidos en un pantano durante 8 años en los que nadie ha sido capaz de resolver el problema y estuvimos cerca de dar incluso varios pasos atrás, ya no solamente quedándonos con este vacío jurídico de un servicio que no se ha podido reglamentar, sino que ahora pretendían prohibirlo. Por fortuna, ya no hay prohibición y ahora lo que debe hacerse es la reglamentación. Y en esa reunión, ¿qué otras decisiones se tomaron, doctor José Daniel? Digamos, ya nos cuenta una, no va ese proyecto hasta que haya un consenso, pero ¿hay algo más que se haya acordado en esa reunión? Hay algo muy importante, Diego, y es que se creó una mesa con todas las entidades que he mencionado, es decir, en general con el gobierno nacional. Habrá congresistas también, conductores que usan aplicaciones y en donde estaremos desde Alianza IN para crear la reglamentación de las aplicaciones de movilidad. Eso va a ocurrir. Estamos esperando la convocatoria del ministro de Transporte, pero la idea es que de ahí salga la claridad del tipo de proyectos de ley, de decretos o de otras normas que se requieran para que de una vez por todas salgamos de este limbo. Sí, doctor José Daniel, usted por supuesto nos habla como director de Alianza IN, pero ahora quiero hacerle una pregunta como excongresista, porque usted conoce muy bien el manejo del Congreso de la República y vimos cómo todos estaban arrancando las vestiduras, porque ¿cómo van a prohibir? Pero es que este tema de la regulación de las plataformas es un asunto que ha también sido tocado en el Congreso y no pasa absolutamente nada. Mauricio Toro intentó hacerlo. Y entonces ahora que sí se habla de prohibición, ahora sí dicen que hay que reglamentar. El Congreso siempre se queda rezagado en los temas. Diego, pero yo creo que también hay que reconocer una realidad política más en este cuatrienio, y es que
Y yo siempre fui muy crítico de eso como congresista, pero ya no soy congresista y ese tema ya no es mío. Y es que el Congreso es liderado políticamente por el gobierno. Y esto no es una cosa de ahora ni el gobierno pasado, digamos, es la consecuencia de un diseño presidencialista y de una cultura política que hay en Colombia. Entonces yo tiendo a creer que este tipo de regulaciones que son tan polémicas, que pisan tantos callos, que impactan de un modo u otro a millones de personas, tienen mayor posibilidad de salir adelante cuando el gobierno construye los acuerdos y cuando el gobierno las impulsa. Y yo creo que ese es el camino que se debe intentar. Y es el camino que le corresponde al señor ministro de Transporte, al doctor Guillermo Reyes. Es el camino de liderar políticamente unos acuerdos dentro de quienes estamos involucrados en esto. Y sobre esos acuerdos llevar un proyecto de ley al Congreso, sea en marzo o sea en julio, y que ese proyecto de ley se constituya en la base de la reglamentación del servicio en Colombia. Pero creo que esto requiere impulso del gobierno y también requerirá tener unos líderes y unos promotores muy claros en el Congreso, tanto en las comisiones sextas como en la opinión pública, y creo que ese trabajo mancomunado es el que posibilitaría esta fórmula. Y segundo, creo que también es muy importante, Diego, que culturalmente, y ahí los medios de comunicación tienen un papel muy importante, empecemos a mostrar que esto no es una pelea entre taxis y plataformas. Si hay unos señores por allá, minoritarios, chiquitos, que se la pasan amenazando con tirar carros en la calle, pero el taxista promedio usa aplicación. Y el taxista promedio sí puede tener preocupaciones sobre la competencia de los vehículos de plataforma, pero yo creo que tampoco quiere que la prohíban, quiere que haya reglas de juego claras. Y es ahí donde hay que centrar la discusión. Este no es un dilema de si taxistas o conductores de plataformas por un lado o por el otro. Está acá la cuestión central, es taxistas y conductores de plataformas, juntos, conviviendo en paz y con una mesa plana por un lado y para el otro. No, y es que hemos visto, doctor José Daniel, que muchos taxistas usan plataformas de movilidad de las más reconocidas en Colombia y en el mundo. Las usan y hacen uso de ellas y pues hombre, así tienen trabajito. Es que finalmente eso es lo que necesitan. Pues así es, Diego. Yo le quiero contar un dato. Hicimos un inventario con las aplicaciones afiliadas a Alianza EN, que son todas las más importantes del país, para saber cuántos usuarios taxistas teníamos. Y encontramos que hay más de 230.000 usuarios registrados en las cuentas de nuestras aplicaciones que reportan tener vehículo tipo taxi. Eso no quiere decir que sean 230.000 personas, deben ser menos, porque puede pasar que uno de esos taxistas esté registrado en una aplicación y también en la otra y nos registra doble en el conteo. Pero esto sí demuestra que hay una dimensión muy importante en el mundo del taxismo de personas, conductores de taxi, pequeños propietarios que están viendo en las aplicaciones y en las plataformas un método de generar ingresos y de moverse con seguridad por la ciudad. Y de una transición del radioteléfono a la tecnología, porque sin duda ya el radioteléfono poco se usa. Doctor José Daniel, mire, de todas maneras, por más que el ministro, la superintendencia de transporte diga, no, mire, se trataba sencillamente de un borrador, pues no hay que olvidar que estamos en un año electoral en donde vemos a Hugo Espina, quien se presenta como líder de los taxistas, se emocionó con ese borrador y ahora está convocando a quienes lo siguen a que bloqueen los aeropuertos. Esto de todas maneras sí genera un efecto o una implicación política, ese borrador. Claro, Diego, pero vea, a todos en la discusión pública nos da miedo también hablar de los medios de comunicación y yo acá sí quiero, permítame hacer esta reflexión, Diego, que yo con ustedes he tenido una conversación siempre muy franca. Yo creo que debe haber una reflexión en los medios de comunicación sobre el tipo de liderazgos que se deben impulsar, porque muchas veces se impulsa un liderazgo por la estridencia que tiene, por el titular que genera, y no por la representatividad que tiene. Yo uso mucho taxi, yo le pregunto a los taxistas, oiga, ¿cuál es el liderazgo de ustedes? Y ellos reconocen liderazgos distintos que no son muy sonados en la opinión pública. Ellos tienen una visión constructiva del tema y a veces por la vía de la exposición pública se terminan cultivando liderazgos que lo que crean es una cultura del chantaje y una cultura de extorsión a la sociedad y que no tienen muchas veces esa representatividad. Yo sí creo, Diego, y lo digo enfáticamente,
que acá el camino no puede ser el de ver quién hace el paro más berraco o quién es el que tiene capacidad de generar mayor inestabilidad. Creo que las amenazas no se tramitan en una negociación, sino se tramitan a través del Código Penal. Acá esta mesa debe ser con argumentos, con propuestas, con experiencias internacionales, con críticas claras, frontales, sobre la mesa, con diferencias que igual va a haber, pero debe ser desde ahí, no por la vía de las amenazas a las autoridades o a la sociedad en general. Pues varillazo recibido, doctor José Daniel, pero mire además, que se lo dijimos a Hugo Espina aquí en Semana, sin duda él tiene intenciones políticas. Además, ha apoyado a otros candidatos, ha sido aspirante a cargos de elección popular, se ha quemado, hizo un coqueteo con Federico Gutiérrez, terminó respaldando a Gustavo Petro y muy seguramente, no lo confirmó, pero tampoco lo descartó, tendrá alguna aspiración para las elecciones del 29 de octubre. Veremos a ver qué ocurre. Doctor José Daniel, finalmente, en el tema de la reglamentación, porque ese es un asunto que es real también, ¿qué debería hacer para que haya esa igualdad? Los taxistas se dicen, mire, es que, y ya comentaba usted algo, pagamos muchos seguros, tenemos el cupo, tenemos muchos gastos que alguien que preste el servicio en otra aplicación, en una aplicación, pues no los tiene. Ahí se va, digamos, a poner las reglas claras para todos. Tiene que ser, Diego, vea, yo reconozco que hay asimetrías. Yo creo que este diálogo debe ser franco, honesto y con todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué asimetrías hay? Vamos, si los taxistas tienen un régimen de seguros muy estricto, tienen unas normas especiales en materia de seguridad social, que opino yo debieran reforzarse en la reforma laboral. Pero también los vehículos particulares que usan aplicaciones no tienen preferencia en el impuesto al rodamiento, a diferencia de los taxis. No serán objeto del subsidio por la reducción por el aumento, perdón, del precio de la gasolina. Tienen más pico y placa que los taxis. Entonces creo que acá lo que necesitamos es entender cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Yo creo que uno es de servicio público y el otro es de servicio privado. ¿Qué cargas le corresponden a cada uno y qué responsabilidades le corresponden a cada uno? En el tema de seguros, le quiero contar. La mayoría de nuestras aplicaciones, si no todas, pagan unos seguros para ver si hay accidentes en la prestación del servicio. Pero esos seguros no son obligados. Esos seguros son más fruto, digamos, de la autorregulación de cada compañía. Ojalá esos seguros fueran estandarizados, fueran obligados, porque es una protección que es necesaria y entre más podamos avanzar en ese capítulo de aseguramiento, creo que mejor será la reglamentación. Bueno, pues doctor José Daniel López, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana, dar claridad sobre este asunto. La noticia entonces, no va a haber prohibición de las plataformas de movilidad. Un gusto haberlo tenido con nosotros, doctor López. Así es, Diego. Vamos de la prohibición a la regulación. Qué alegría estar en Semana. Muchas gracias por la invitación. Y veremos cuándo llega esta discusión al Congreso de la República después de esas concertaciones de las que ya José Daniel López nos habló en este espacio. Que estén muy bien, gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos encuentran en todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com, en donde encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.